cultura islámica, el paraíso se concebía como un vergel, como un jardín con flores espectaculares, con plantas aromáticas, con árboles frutales, con manantiales de agua cristalina, todo lleno de verde, magnífico, pura vida. Las dinastías que concibieron el monumento nazarí más emblemático de la humanidad quisieron que su paraíso en la tierra conviviera con sus palacios y edificaciones y en sus jardines se alcanzara la felicidad a través de los 5 sentidos. ¿Quiénes se ocuparon a lo largo de la historia y se ocupan de que esta maravilla sobreviva? ¿Cómo funcionaba el sistema de riego capaz de formar tal oasis? Se conocen infinidad de historias de los sultanes nazaríes, pero ¿y las mujeres que paseaban por estos jardines? De todos los antiguos jardines que sobreviven en Europa, la Alhambra es sin duda el más rico y variado de todos ellos. Pensamos que lo sabemos todo acerca de un monumento que recibe más o menos 3 millones de visitas al año, pero todavía nos falta muchísimo por conocer. Este es el camino habitual para subir a la Alhambra, al este de la ciudad de Granada. Es la cuesta de Gomérez. Es el lugar álgido donde se produjo la explosión de la cultura y del arte islámico que gobernó al-Ándalus durante más de 2 siglos y medio, desde 1232 hasta 1492, con la llegada precisamente de los Reyes Católicos. Somos unos afortunados de que este monumento haya llegado hasta nuestros días. La Alhambra y sus jardines han sufrido saqueos, guerras, conquistas y todo tipo de situaciones distintas. Pero tenemos que ser conscientes de que esto no es una foto fija del medievo, sino un superviviente del paso de los años y de la historia. Desde la Puerta de las Granadas, los antiguos caminos sirvieron de base al diseño actual, con sus senderos y glorietas. Esta alameda no existía en época nazarí, tuvo que ser con los cristianos cuando encontramos estos árboles, estos plátanos de paseo, estos arces, castaños de Indias, incluso olmos gigantescos que enfermaron de grafiosis, de tal manera que todo este paisaje cambió definitivamente. La Alhambra está situada en lo alto de la colina de la Sabica, con vistas a la ciudad de Granada y a la cordillera de Sierra Nevada. El trazado irregular del complejo comprende una longitud de 740 metros con un ancho que varía entre los 180 y los 40 metros. Sus casi 2 kilómetros de muralla circundan unos jardines que forman un tejido vegetal dentro del cual se extienden palacios y construcciones en armonía con la orografía del terreno. El escritor Washington Irving fue el embajador de Estados Unidos en España y durante el verano de 1829 pasó 2 meses en la Alhambra. Durante esos 2 meses escribió el libro Cuentos de la Alhambra, que tuvo un gran éxito y colocó Granada y la Alhambra en el punto de mira internacional. Si buscamos la Alhambra en Google, aparecen cerca de 80 millones de entradas, pero los viajeros que venían a la Alhambra en el siglo XIX traían el libro de Irving debajo del brazo y seguían al pie de la letra sus indicaciones y sus rutas. La Alhambra antiguamente se llamaba la Fortaleza Roja. No se sabe muy bien por qué. No sabemos si es por el color de sus arcillas o por el primer rey nazarí que se enamoró de este lugar, allá por el siglo XIII, Alamar, que era conocido como Alamar el Rojo, por el color de su barba.
Bajo el reinado de Muhammad I o Alamar se comenzó sobre una edificación previa, la construcción de la Alcazaba, destinada al ejército. En el medievo, una ubicación de defensa debía destacar su presencia sobre la ciudad, pero también mantenerse separada de ella. En tiempos de Alamar se ideó el sistema de construcción de aguas que, desde el río Darro, hizo habitable la ciudad palatina. Las redes hidráulicas árabes cambian absolutamente el paisaje de Al-Ándalus y su tecnología se mantendrá insuperable durante siglos. Buena prueba de ello es que en los vocablos heredados del árabe, el 30% están relacionados con el agua. Albufera, alcantarilla, aljibe, alberca, alcorque, noria, azud. El Jardín de los Adarves era el foso que separaba el recinto de la muralla exterior. Muchas edificaciones bélicas de la antigüedad se han convertido hoy en jardines y este es uno de ellos. Los parterres aquí, en Granada, se les llama cuadros de flor y los conservadores los pintan según la temporada. Estas flores son las alegrías de la casa y el agua, en el mundo nazarí, desde el principio, supone una auténtica celebración. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la Alhambra no es producto de una planificación unitaria, sino que es la acumulación de muchas capas a lo largo de la historia. Voy a ver si os lo explico bien. He traído aquí un kit. Vamos a ver, nosotros ahora mismo estamos en la Alcazaba. Vamos a suponer que esta piedra es la Alcazaba, que la sitúo aquí. Aquí tenemos un montón de piedrecitas con una formación irregular que podríamos entender que son los palacios nazaríes, donde los reyes musulmanes construyeron a lo largo de los años sus palacios. Esto de aquí son los jardines de verano de estos reyes musulmanes, que es el Generalife, en la parte más alta de todo el territorio. Y esto de aquí, de geometría, digamos, más regular, de geometría más dura, es el Palacio de Carlos V, este edificio renacentista del siglo XVI. Como veis, todo esto pues, forma un conjunto donde hay algunas piezas que se distancian un poco de ese conjunto, pero está lleno de jardines y de espacios intersticiales entre estas piedras que generan unos patios ricos en vegetación y en frescor. La verdad es que todo esto lo vemos desde aquí, desde esta torre. Allá está el Generalife, allí tenemos el Palacio de Carlos V, la Alcazaba donde estamos y los palacios nazaríes que están situados aproximadamente por allí. En esta plaza de los aljibes se sentaba el escritor Washington Irving con un chaval muy jovencito que se llamaba Mateo Jiménez. Le servía de guía para enseñarle todas estas maravillas y le contaba historias, esas historias que él rescató para su libro Cuentos de la Alhambra. Bueno, aquí en estos bancos se sentaban también los habitantes de la Alhambra y los familiares del cuerpo militar de los inválidos. Se sentaban aquí a esperar que llegara el aguador con el agua para refrescarles un poco. Estamos bajo el árbol del amor. ¿Y por qué se llama árbol del amor? Pues por la forma de la hoja. Como veis, tiene forma de corazón. Este árbol servía de parasol para protegerse del sol porque hace muchísimos años aquí cayó un rayo en medio de uno de los árboles y esto gustó tanto que de repente, a partir de entonces, empezaron a podarlos siempre para que alcanzaran esta forma partida por el centro. Washington Irving, como buen escritor romántico, era un enamorado de lo exótico del siglo XIX, amante de las ruinas, de los lugares lejanos, del pasado, pero especialmente estaba enamorado de la historia de Boabdil y de cómo sufrió tanto cuando tuvo que entregar las llaves de la ciudad de Granada. Cuando se creó la Alhambra, España no era tal, ni los jardines que se desarrollaron siguieron un canon específico de jardín árabe, sino que recogieron influencias persas y romanas. Antes de servir para nombrar a los pueblos nómadas que recorrían el desierto de oasis en oasis, el término arab designaba cualquier país estéril y árido.
En un escenario así, el agua tiene que ser necesariamente la reina. ¡Qué suerte! Tenemos que aprovechar esta tormenta única sobre la ciudad de Granada, precisamente cubiertos bajo la Torre de Comares, que es la torre en la que Boabdil pactó la entrega de las llaves de la ciudad a los reyes católicos. Estamos en el patio de los Arrayanes y allá al fondo está el Palacio de Carlos V. Fijaros, allí, justo en el frente, hay una fachada de transición que regulariza la geometría del patio, para equilibrar un poco la asimetría o la desviación del Palacio de Carlos V. Tenemos este patio que es un patio especialmente musulmán, porque lo que hacía era rodearse de palacio para protegerse de las miradas externas. Aquí tenemos un estanque rectangular que lo que hace cuando no llueve es multiplicar el efecto espejo de los pórticos de la fachada de Carlos V. Y tenemos dos muros bajitos de seto de Arrayanes, por eso se llama esto el patio de los Arrayanes. Originalmente, estos espacios ajardinados eran mucho más bajos y probablemente con mayor variedad de árboles de pequeño tamaño, para que sus copas no sobresalieran en exceso. Con tanta belleza, se entiende que el rey Boabdil llorase la pérdida de Granada y el fin de Al-Ándalus, ese momento en que su madre le dijo la famosa frase de «Llora como mujer lo que no supiste defender como hombre». La frase y Boabdil son conocidísimos, carne de leyenda, pero ¿a que no sabéis cómo se llamaba la madre? Pues se llamaba Aisha. Hubo varias Aishas en el cuadro genealógico nazarí, pero sin duda la más famosa es la madre de Boabdil. Las madres pienso que eran mujeres influyentes en la vida de los sultanes nazaríes, y en el caso de Boabdil pues era un emir bastante débil, con lo cual el contraste pues parece ser mucho mayor. Generalmente la vida de las mujeres se suele concentrar en los palacios, en las estancias superiores, porque desde ellas se permite que puedan ver sin ser vistas, ¿no? Como por ejemplo este patio del harén, que hoy en día responde a un nombre romántico, pero que es una vivienda articulada en torno a un patio central, con estancias a ambos lados. El harén es el conjunto de mujeres del entorno familiar de un hombre, pero por extensión acaba denotando las estancias femeninas donde se concentran esas mujeres. En teoría el poder es algo varonil, solamente un hombre puede ejercerlo, pero teniendo en cuenta el desarrollo de la historia nazarí, que fue muy inestable, dinásticamente hablando, al menos de los 23 sultanes nazaríes, al menos 13 de ellos fueron asesinados en crímenes políticos, eso hizo que las mujeres tuviesen que dar un paso adelante y ponerse en primera línea de actuación muchas veces. Aquí parece que, bueno, pues prácticamente no tenían perspectivas visuales. Están las celosías y no puedes tener una relación con el exterior, aquí te comunica con una habitación más o menos ciega, y ahí porque se abrió por el Palacio de Carlos V, pero yo creo que estaban un poco enclaustradas, ¿no? Quizás el agujero del patio, ¿no? Sería casi la única relación con el exterior. Patios como este eran los patios interiores de sus viviendas, y el contacto con el exterior, como dices tú, podría ser ese cielo cuadrado, ¿no? Que delimitaba el propio tejado, ¿no? del patio. Pero los jardines, aunque estén situados en el interior de un palacio, se consideran también espacios exteriores donde la mujer está más visible. Es posible que esas mujeres a lo mejor pudiesen acceder a esos jardines, pero siempre veladas, y no tenemos mucha referencia al margen de esos grabados como el de Alexandre de Labor, ¿no? De una mujer desnuda bañándose en la alberca del patio de los Arrayanes, que estaría completamente desmontada por la realidad. Estamos en el Patio de los Leones. Este es uno de los lugares más emblemáticos de la Alhambra. Bueno, cuenta la historiografía que aquí, en tiempos, había unos naranjos grandes que asomaban por encima de las cubiertas sobre unos alcorques y un suelo de mármol brillante, prácticamente como este. Pero ahora nos encontramos estos pequeñitos aquí, en las cuatro esquinas. Digamos que se han colocado por una cuestión de consolidación visual.
Tenemos también algo que sí se mantiene de entonces, que son estos 4 cuadrantes marcados por los canales que están orientados sur, norte, este y oeste. De estos leones de aquí ha habido múltiples interpretaciones, que si eran los 12 meses del año, los 12 signos del zodiaco, pero a mí me gusta más pensar que en realidad es un reloj y son las 12 horas del reloj. En realidad la Alhambra está llena de incógnitas. El objetivo principal del arte islámico es establecer una relación complementaria con la naturaleza y para eso utiliza la aritmética y la geometría, generando estos espacios que para un arquitecto son la perfección. Estamos en el Generalife, la Almunia o la finca agrícola. Aquí los reyes nazaríes venían en verano a refrescarse un poco. El agua ha conseguido que desde el siglo XIII coexistan los jardines y las huertas, la belleza y la producción de alimentos. La conducción del agua, ideada por los ingenieros de Muhammad I en el siglo XIII, parte de un azud o presa construida en un cortijo sobre el cauce alto del río Darro. Desde allí discurre bajo la roca para entrar por la parte alta del Generalife y despeñarse, oculta aunque sonora, bajo los peldaños de la escalera del agua. Esta escalera de aquí me encanta, es una maravilla. Este agua llega hasta los huertos del Generalife y refrescan todos los patios del Generalife. Digamos que en los patios nazaríes el agua circula siempre a cielo abierto, ¿no? Digamos al aire libre. Y el murmullo del agua no se puede considerar un ruido, sino más bien una armonía, una música. Esto para los sultanes, además de ser todo el sistema hidráulico que regaba todo el Al-Ándalus, digamos, toda la parte de la Alhambra, muy probablemente era el lugar que utilizaban, pues seguramente los sultanes para venir aquí a refrescarse y a sentarse un poquito a la sombra y al frescor de esta escalera maravillosa, con estos pasamanos increíbles. Estos son, en realidad, arcabuces, los arcabuces que van conteniendo el agua y la van trasladando hacia abajo. Después de pasar por aquí, la acequia real sigue y se extiende en depósitos, aljibes, fuentes y albercas que llevan el agua a todo el recinto palaciego, según sea su uso, beber, regar, la higiene o la pura belleza. En el Generalife, el agua cae en un pozo y después reaparece en el eje cardinal que supone el elemento básico del patio de la acequia. Lo que estamos viendo aquí es el canal de paso de riego y para vivir de la Alhambra. ¿Y de aquí hacia dónde va? Sigue por el camino principal y al final dobla para cruzar el gran foso que había entre el Generalife y la Alhambra, entraba en la cota más elevada y se repartía por todas partes, por los palacios, los jardines, era el agua para vivir. Aquí lo que hicimos fue una parte de estudio a fondo y luego un proyecto de adecuación, de mejora del patio para que transmitiera mejor cómo era el patio en sus orígenes. O sea que el criterio en principio fue conservar el estado original, recuperar el estado original. El ambiente, el sentido del jardín, sí. A mí lo que me gusta es reflejar a través de los dibujos, vamos a ver si me sale, ¿eh? Vamos a ver si me sale. Seguro que reflejar te sale. a través de los dibujos todo aquello que no podemos ver ahora mismo, ¿no? Básicamente, el patio tenía más árboles, 12, 16, un prado de flores como hay ahora, y en el centro un cenador fantástico, que era un sitio para estar a la sombra y al fresco en la mitad del jardín. Quería enseñarte una cosa especial. A ver, Especial. a ver. Este
Este bicho que hay aquí es lo que se llamaba, antes se ha recuperado el nombre, arrayán morisco. Esta era la planta con la que se hacían los jardines en la Alhambra. Es decir, arrayán era decir jardín. Fíjate Más grande. que tiene la hoja caída hacia abajo, vistiendo totalmente el tallo. Y lo más curioso es que el normal tiene las hojas de 2 en 2 y este las tiene de 3 en 3. O sea, un auténtico dinosaurio. Sí. Y el suelo este me encanta, este suelo de cantos, sí, que además está curvado casi como una bóveda hacia los cauces, seguramente para regar por filtración, ¿no? Un poco Y para recoger el agua, o sea, el agua se aprovecha siempre y se canaliza y se devuelve al río. O sea, la Alhambra es un ecosistema perfecto. Un poema de un poeta de la corte de Muhammad V, del gran rey de la Alhambra, que hablando del Generalife dice: las aguas aplauden, que es el ruido de los surtidores. Cuando llegaron los reyes católicos a Granada en 1492, los jardines les parecieron tan hermosos y singulares que los nuevos poseedores mantuvieron a los jardineros moriscos necesarios para su mantenimiento. Y después llegó su nieto, Carlos V. En 1526 el emperador vino a pasar el verano con su corte a las casas reales de la Alhambra. Fascinado por el lugar, quiso construir un nuevo palacio con más espacio y comodidades que los árabes. La fachada tiene 63 metros de ancho y 17 de alto, más o menos como la torre más alta del recinto. Los bloques de la fachada, colocados con forma de cojín, acentúan una textura que simboliza poder y prestigio, y su patio circular es una de las obras más destacadas del Renacimiento en España. Estamos aquí protegidos de la lluvia en el patio del Lindaraja. Este patio tiene una historia muy bonita porque antes era un jardín abierto al paisaje, abierto al albaicín, hasta que llegó Carlos V y prolongó las salas de palacio, convirtiéndolo en unas habitaciones, donde se alojó, por cierto, Washington Irving. Bueno, este patio es curioso porque, además de estos grandes cipreses asimétricos colocados por el patio, lo que tenemos es una fuente en el centro que multiplica el sonido del agua gracias a estos cipreses. Esta fuente es de origen musulmán, mientras que el patio es de origen renacentista. El propio Washington Irving escribió con una frase muy bonita que decía algo así como: este jardín maravilloso, cuyas flores en la tierra rivalizan con las estrellas del cielo. En el siglo XVI había mucha afición por los cítricos como los naranjos, limoneros y cidros que se plantaban pegados a las paredes donde se clavaban las armazones. Cada año se cubrían con mucho cariño con esterones para preservarlos de las heladas. Esto se llamaba entapizar. A principios del siglo XVIII, la corte se marchó de la Alhambra y cayó en el abandono. Los salones quedaron desmantelados, los jardines descuidados, el agua dejó de correr y el recinto, habitado por familias y soldados, fue invadido por delincuentes hasta que 100 años después la ocupación napoleónica se apropió de ella y la convirtió en su cuartel. Estamos en la acequia real, que sale de la Torre del Agua. Este es un lugar simbólico, especialmente durante la Guerra de la Independencia. En la madrugada del 15 al 16 de septiembre de 1812, el mariscal napoleónico dio su última orden, que fue colocar explosivos en todas las torres de los palacios nazarís y prender la mecha. Y el cabo militar de los Inválidos lo que hizo fue colocar su cuerpo sobre esa mecha para evitar que se prolongara el fuego. Se llamaba aquel cabo José García. Aunque no hay evidencias históricas que nos permitan confirmar que la historia del cabo José García fue cierta, a mí me gusta pensar que sí, que fue cierta, porque es una historia muy romántica y muy bonita. A mí me interesa saber también quién es capaz de conservar esto a día de hoy y protegerlo con la misma fuerza que el propio cabo.
Sabes que en la Alhambra tenemos jardines desde el siglo XII hasta el siglo XXI, hasta jardines contemporáneos, ¿no? Entonces, dependiendo el origen de ese jardín, intentamos usar las plantas que se usaban en esa época, recreando olores y colores que te transporten. Intentamos que la distribución de las especies no fuera muy matemática, ¿no? Que no las vieras que pareciera un prado, pareciera algo casual. Muchas veces que las cosas parezcan casuales, ¿no? Es mucho más difícil de lo que parece. El rosal alto es desde el XIX. Claro. De hecho, está conviviendo con el agerato, que es este azul que tenemos aquí, que es más nazarí, con el bosque que se introdujo en el siglo XIX. Ahí tenemos una maceta de arrayán que es nazarí. Aquí tenemos cipreses, los grandes árboles que se usaban en el siglo XII también, o incluso los naranjos amargos que tenemos ahí, están conviviendo. Estamos ya en la zona casi baja, ¿no? Y sigue siendo purísima el agua. Aquí en la Alhambra estamos intentando que nuestras aguas se mantengan transparentes y apetecibles, sin usar productos químicos. ¿Y cómo lo hace la naturaleza? ¿Cómo hace que el agua estancada no se pudra? Pues en su interior crecen unas algas que se llaman caras, que oxigenan el agua, y además crecen algunas fanerógamas acuáticas que también hacen que el oxígeno circule. No siempre se asocia la belleza de la flor con la intensidad del olor, ¿no? Tenemos incluso rosales bellísimos que no huelen. Eso intentamos cada vez que pase menos, ¿no? Porque yo creo que las rosas tienen que oler. El rosal silvestre no te creas que huele mucho, pero la intentamos mezclar con especies que tienen un olor más potente, como por ejemplo la albahaca. La albahaca no tiene unas flores muy patentes, pero huele muy bien. Esto es una variedad que se llama albahaca limón. Se usa mucho en la Alhambra, es difícil de encontrar en vivero. Puedes tocarla si quieres, ¿sí? Y luego te huele en la mano. Ya verás qué diferente a cualquier albahaca que haya salido. Pues totalmente, pero tiene el puntito de albahaca, sí, pero de cítrico, ¿no? De cítrico, total. Es muy típica de la Alhambra y probablemente venga de época nazarí, y nosotros la usamos aquí para meter olor en nuestros jardines. El personaje más conocido de Washington Irving es Rip Van Winkle, que, hechizado por las hadas, durmió durante 20 años para regresar a un mundo que había cambiado muchísimo, mientras que él seguía exactamente igual. Los jardines de la Alhambra, sin embargo, nunca están igual. Son entes vivos que evolucionan, crecen y cambian, como nos pasa a quienes los visitamos. Sultanes, escritores, mujeres olvidadas, restauradores, jardineros, militares inválidos, un mosaico de personas que la amaron y que nos permiten disfrutar hoy de la Alhambra a través de los 5 sentidos. Para la vista, el color, la luz y la sombra. Para el oído, el murmullo del agua. Para el olfato, el aroma de las plantas y de las flores. Para el gusto, el sabor de los frutos. Y para el tacto, la textura de los materiales. Un lugar que nos recuerda que estar vivo implica deleitarse con la enorme belleza de nuestro mundo.